Saludos, bienvenidos a Mundo 2020. Para el politólogo y académico estadounidense James Petras, el militarismo es un rasgo estructural esencial mediante el cual el imperialismo estadounidense se inserta en el sistema internacional. Este fenómeno tuvo su mayor auge con la expansión del complejo militar industrial estadounidense después de la Segunda Guerra Mundial. Y desde hace varios años, Washington incrementa constantemente su presupuesto para el sector de la defensa. De hecho, este año el Pentágono cuenta con 768.200 millones de dólares en un esfuerzo explícito por enfocarse contra China y Rusia. Pero ¿cuánto ha evolucionado el militarismo? ¿Qué estrategias sigue en estos momentos Estados Unidos? ¿Qué papel desempeñan las industrias armamentistas y el gran número de bases militares expandidas por todo el planeta? Pues sobre todos esos temas conversamos en los próximos minutos con Santiago Espinosa, experto del Centro de Investigaciones de Política Internacional. Saludos para usted y bienvenido al programa. Muchas gracias de estar aquí en este programa nuevamente. Me satisface responder su pregunta. Santiago, el mundo ha estado en vilo desde que inició la operación militar de Rusia en Ucrania por las implicaciones de ese hecho. Mientras muchos creen que Moscú es el único responsable del conflicto, hace poco se viralizó el momento en que aficionados de un partido de fútbol en Belgrado, Serbia, sacaron carteles en el estadio con los nombres de todos los países invadidos por Estados Unidos desde 1945 y mostraron un mensaje para Washington y la OTAN a favor de la paz. Pero acercémonos un poco en el tiempo para analizar entonces cómo han evolucionado las estrategias del militarismo estadounidense desde el 2001, cuando la Casa Blanca inició la guerra contra el terrorismo en Afganistán y bueno, y hasta el presente. Comenzando diciendo que los grandes beneficios que ha tenido la economía norteamericana durante las dos grandes guerras mundiales crearon el mito de que los conflictos militares son muy buenos para la economía y reforzando las tendencias a favorecer el desarrollo de la industria militar. Lógicamente nos estamos refiriendo al año 2001, una fecha que marcó un parteaguas o un antes y un después, que culminó una época o una década que se llamó de pausa estratégica, si tenemos en cuenta que había desaparecido el enemigo fundamental de los Estados Unidos, que era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y no había un enemigo que pudiera enfrentarse a los Estados Unidos, y lógicamente las actividades terroristas contra las Torres Gemelas dieron la posibilidad al establishment norteamericano de crearse un enemigo nuevo e iniciar lo que se conoció como la guerra contra el terror. Esta guerra se centró en una campaña basada en la utilización de armamento de alta tecnología, operaciones encubiertas, aviones no tripulados, la externalización de las labores de combate, secuestros, asesinatos, y dividió el mundo en dos bandos, los que están a favor de los Estados Unidos y los que están en contra de los Estados Unidos. Lógicamente, esta guerra trajo consigo un aumento considerable de los gastos militares para fines militares y de seguridad, los cuales representaron y siguen representando el 60% del presupuesto anual del país. Son de hecho la principal causa del déficit fiscal de los Estados Unidos. Hay enormes partidas militares que se las reparten los ministerios de defensa, el Departamento de Seguridad de la Patria, el complejo militar, industrial y de seguridad, se le agrega este complejo militar de seguridad, y los gastos que están destinados al financiamiento de las bases militares que tienen los Estados Unidos en el exterior. Para poner un ejemplo, solamente un ejemplo, entre los años 2000 y 2001, durante el mandato del presidente George Bush hijo, aumentó el presupuesto militar aproximadamente a más de 300.000 millones de dólares. Hoy en día estamos hablando que el presupuesto militar, a partir de los datos que ofrece el Instituto de Estocolmo, CIPRI, están alrededor de más de 700.000 millones de dólares en armamento militar. Este presupuesto supera con creces a sus más cercanos, pudiéramos decir, competidores en el ámbito de la exportación de armas, como son China y Rusia. Bajo la presidencia de Barack Obama,
La escalada del armamento no tuvo como objetivo, lógicamente, y así lo ha demostrado la historia, el combate contra los grupos terroristas, sino que estuvo enfocado directamente a dos actores internacionales que Estados Unidos ha señalado como sus rivales estratégicos, a decir, la República Popular China y la Federación Rusa. A partir de ese momento, Washington está ampliando sus bases militares hacia todas las regiones del mundo y el militarismo se ha asentado como una política interna con un fuerte arraigo en el establishment y en el comportamiento político de las élites de Estados Unidos. Santiago, desde inicios de 2022, antes de Rusia iniciar su operación militar en Ucrania, ya las acciones del fabricante de armamento Lockheed Martin se dispararon casi un 25%, mientras que el valor de otras corporaciones del sector como Raytheon o Northrop Grumman subieron cada una alrededor del 12%. ¿En qué medida la industria militar estadounidense responde a la política militarista y guerrerista de ese sistema o viceversa? Correcto. Bueno, hay que pensar y tenemos que crearnos en el imaginario que Estados Unidos es un país que vive prácticamente en estado de guerra. Precisamente el complejo militar, industrial y de seguridad incluye las industrias fabricantes de armas y equipos militares, pero además incluye a los contratistas, subcontratistas, los suministradores de componentes militares, todo tipo de insumos, a todos los servicios. Esto se vincula y se ramifica a través de una complicada red de centros de investigación, tanques pensantes, universidades en las cuales altos ejecutivos del establishment norteamericano tienen sus intereses. En todos los rincones, por ejemplo, se calcula que en Estados Unidos existen más de 28,000 empresas vinculadas al complejo militar industrial que tienen su fuente, que proveen fuentes de empleo a muchas personas. Lógicamente, usted mencionaba algunas de las grandes empresas, que son aproximadamente, son 6 de primer nivel. Yo agregaría a esta Boeing, agregaría también a la General Dynamics. Y hay algunas ideas que han planteado personalidades del sistema político norteamericano, como lo fue George Kennan, autor de la teoría de la contención durante la Guerra Fría, un personaje tenebroso durante el estado del sistema norteamericano, expresó en una ocasión, y cito, si la Unión Soviética se hundiera mañana bajo las aguas del océano, el complejo militar industrial estadounidense tendría que seguir existiendo, sin cambios sustanciales, hasta que inventáramos algún otro adversario. Cualquier otra cosa sería un choque inaceptable para la economía de Estados Unidos. Creo que las palabras de Kennan profetizan cuál ha sido el desarrollo imparable del sistema del complejo militar industrial de los Estados Unidos de América. Y en la coyuntura actual de guerra entre Rusia y Ucrania, ¿cuál es el papel de Estados Unidos y la OTAN en ese conflicto? Ellos afirman que no intervendrán directamente, pero entregan armas a Kiev y refuerzan la presencia militar en Europa. Aunque no hubo ningún documento escrito, pero ya a raíz de la caída de la Unión Soviética, el rival por excelencia de la OTAN y de los Estados Unidos, se estableció que la OTAN no se movería una pulgada hacia el este. Esto es a partir de las influencias, de los consejos que el entonces presidente Francois Mitterrand y el canciller Helmut Kohl hicieron a la OTAN y a los Estados Unidos. Realmente no se quedó un documento que le diera un carácter vinculante. Pero paradójicamente, en el año ya 1995, 1996, Bill Clinton da comienzo a la ampliación de la OTAN y Rusia, que era en aquella época un país con una economía débil y completamente dependiente de Occidente, firma el acta fundacional de las relaciones mutuas y de cooperación con la OTAN. Y al unísono, algo que resulta interesante, la nieta del general Eisenhower, que a la postre fue presidente de los Estados Unidos, reunió 49 firmas de renombrados especialistas en relaciones políticas internacionales, militares y académicos y publicó una carta abierta
en la cual planteaba que expandir la OTAN hacia el este era un error político de proporciones históricas. La OTAN es una organización en cuyo seno Estados Unidos dirige y sus aliados son los simples vasallos. Cuando lo clama que Rusia va a invadir Ucrania, es un pretexto para reforzar ese sistema de injerencia sobre los Estados miembros. Es evidente, y así se queda clarificado, que los que dirigen la OTAN son Estados Unidos, el Reino Unido y Gran Bretaña. Estados Unidos no tiene ninguna intención de meterse en una guerra con Rusia ni con China, pero sin embargo, sí apoya con armamentos a las fuerzas ucranianas que se están enfrentando a las fuerzas rusas. Existen elementos, por ejemplo, los polacos, un país que pertenece a la OTAN, propuso que enviar aviones de combate a la zona de guerra, o sea, en la zona del conflicto. Estados Unidos se opuso porque evitan por todos los medios que la guerra se extienda y que Estados Unidos tenga que aparecer como un contrincante directo al ejército ruso. Estados Unidos no está interesado en ayudar a los europeos. Coincido con lo que plantea el intelectual francés Thierry Meyssan. Estados Unidos considera que la Unión Europea es la cara civil de la moneda, cuya cara militar es la OTAN. Empuja a todos los países europeos a enviar armas y tropas a Ucrania, enviar armas alrededor de Ucrania, acercar a la Federación Rusa, los incita a gastar dinero inútilmente y es una manera de desangrarlo. Recordemos lo que dijo Paul Wolfowitz, que había que impedir, cuando la Rusia en aquellos momentos estaba aún débil, cualquier potencia capaz de competir con los Estados Unidos. En aquella época Rusia estaba en ruinas. Consideraba que el principal enemigo de Estados Unidos en el momento que me estoy refiriendo era la Unión Europea. Washington ordena a la Unión Europea a poner fin a sus compras de hidrocarburos a Rusia. Sin embargo, un reciente reporte de la agencia Xinhua estableció que Estados Unidos continúa comprándole combustible, petróleo y fertilizantes a la Federación Rusa. O sea, no deja que la Unión Europea acceda al gas ruso. Sin embargo, le propone la venta del gas ruso a la Unión Europea un 40% más caro. Esa es la relación, pudiéramos decir, la triangulación Estados Unidos, OTAN, Unión Europea. Santiago, hagamos ahora una pausa en el diálogo. Al regreso abordaremos otros aspectos del militarismo estructural de Estados Unidos, como la presencia de tropas norteamericanas en unas 750 bases militares repartidas en todos los continentes. Así que no se aparten, que en instantes estamos de regreso en Mundo 2020. Me gusta viajar al pasado para hacerle preguntas. Contradicciones que llegaron a convertirse a veces en verdaderas pugnas. ¿Quién podía detener a la mujer en el largo camino de la independencia? La historia es una fuente para aprender de los errores que nos antecedieron. Estamos de regreso en Mundo 2020. Hoy hablamos sobre el militarismo estadounidense y sus características en la actualidad, cuando altos mandos del Pentágono hablan incluso de expandir su presencia en Europa del Este con nuevas bases militares permanentes a raíz de la guerra en Ucrania. En este sentido, retomamos nuestra conversación con el investigador Santiago Espinosa del Centro de Investigaciones de Política Internacional. Santiago, las encuestadoras estadounidenses están evaluando constantemente la aprobación del presidente Joe Biden de su manejo del conflicto en territorio ucraniano, lo cual pudiera influir en los comicios de medio término de noviembre. Un sondeo de la Universidad de Quinnipiac descubrió que el 54% de los estadounidenses no desea una participación directa de Washington en esta guerra. ¿Hasta qué punto el militarismo cree usted que influya en la política interna de Estados Unidos? Correcto. Debemos partir de un elemento y nos debe quedar claro
que el militarismo ha crecido de manera exponencial en las 2 primeras décadas del siglo XXI, pero que ha sido amparado por ambos partidos, tanto demócratas o republicanos. O sea, la esencia se mantiene. Estados Unidos presenta hoy la característica de una sociedad completamente militarista, donde la demanda de seguridad externa e interna se imponen sobre cualquier otra consideración política y cuyo imaginario está asociado por hipótesis de amenazas. La influencia del complejo militar industrial, y vuelvo a recaer en lo mismo por la importancia que presenta el sistema militar industrial de los Estados Unidos, ha crecido de manera considerable. La industria de defensa y de seguridad constituye el sector más importante de la economía norteamericana. Sus intereses son tan colosales que se imponen al Congreso como al gobierno. A medida que la economía de los Estados Unidos se transformó en un capitalismo dominado por monopolio, las inversiones norteamericanas, las vías marítimas necesarias para sus negocios quedaron protegidas por esta forma. La proyección militar le sirve para denegar a otros países el acceso a los recursos minerales que son importantes. La militarización funge como un instrumento de defensa de intereses en el exterior y ha crecido, como dije anteriormente, de manera exponencial y con una vinculación muy amplia hacia la economía interna. Y también hay que tener en cuenta que el complejo militar industrial no es únicamente un generador de armamento, sino también un generador de ganancias. Por eso es que el armamento que se utiliza en los conflictos bélicos internacionales es necesario reemplazarlo, porque esa es la vida, ese es el incremento del dinero que necesita la sociedad, o sea, el complejo entramado militar de los Estados Unidos. Por ejemplo, Internet fue desarrollado hace más de 35 años y fue desarrollado por el Departamento de Defensa, por el Pentágono, antes de convertirse en una economía rentable que luego en los años 90 fue entregada a las empresas privadas. Es evidente que el pueblo norteamericano lo que necesita es que disminuya el gasto militar. Prefiere los gastos en infraestructura, prefiere los gastos en transporte, en salud, pero uno de los principales obstáculos que tiene la sociedad norteamericana es lo que se le conoce como el triángulo de hierro, en cual entran los ministerios, el Departamento de Defensa, el Departamento de Estado y el Comité de Asignaciones el Comité de Asignaciones del Congreso. O sea, eso es algo que está tan imbricado dentro de la sociedad norteamericana que va a ser imposible que la manera militarista no deje de predominar sobre otras formas de pensamiento. Y como hemos mencionado anteriormente, hay otro elemento característico del militarismo de Estados Unidos y es la existencia de 750 bases repartidas en 81 países con más de 200.000 soldados estacionados en el extranjero. ¿Qué tipo de amenazas representa esto para la paz en el mundo? Las cifras varían. Algunos plantean 700, 800. Hay otras publicaciones especializadas que la sitúan en más de 1.000. Desde el año 1878, cuando Estados Unidos lograron que el rey de la isla Samoa le diera la concesión de la bahía de Pago Pago, que fue la primera estación aeronaval que estuvo Estados Unidos en el mundo, en la región de Asia, han existido aproximadamente de 800 a 900 bases militares regadas por todo el mundo. El despliegue actual de la fuerza de los Estados Unidos es el resultado de un esquema estratégico pensado con detenimiento. No se puede ver solamente el papel de las bases militares. Hay que ver también que el mundo está dividido en regiones militares que están atendidos por comandos militares regionales y comandos militares funcionales. Por ejemplo, el comando europeo, el comando africano, el comando sur, el comando norte, por solamente mencionar algunos. Y entre los comandos funcionales está el comando aeroespacial, el comando cibernético. O sea, el mundo, si tuviéramos aquí la posibilidad de ver una visión ampliada del mundo, pudiéramos ver que Estados Unidos controla, desde el punto de vista militar, todos los accesos fundamentales a los recursos minerales y a los recursos estratégicos
que son importantes para el desarrollo y el mantenimiento de su complejo militar e industrial y a lo que ellos llaman el nivel de vida de los Estados Unidos. Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos desempeñan un papel cada vez más influyente, multiplicando no solamente las bases militares en la región de Asia-Pacífico, sino ya se está pensando coordinar el establecimiento de bases donde exista la presencia rotativa de efectivos de las Fuerzas de Operaciones Especiales de los Estados Unidos en la región centroeuropea. Es evidente que los países que tienen las mayores instalaciones militares, yo prefiero llamarlas instalaciones militares, porque a partir de la nomenclatura y de la terminología de los Estados Unidos, ya no solamente estamos hablando de bases militares, sino estamos hablando de otras cosas que son instalaciones. Por ejemplo, Alemania tiene más de 200, Japón tiene más de 115 instalaciones, la República de Corea tiene más de 80, Italia tiene más de 60, Gran Bretaña más de 40, y todas esas conforman el sistema con la que los Estados Unidos han establecido el acceso y han facilitado la invasión a muchos países, como lo ha demostrado la historia. Santiago, expertos alegan que Estados Unidos en los últimos años implementa nuevas formas de intervención ligadas a la guerra no convencional, que es también una forma de agredir a otro estado, pero sin el empleo directo de las Fuerzas Armadas, al menos en una primera etapa. ¿Pudiera esto indicar el fin de ese militarismo estructural que mencionaba al inicio del programa? Yo creo que lo refuerza. Yo creo que refuerza el sistema militarista de Estados Unidos. La utilización de la propaganda, la utilización del teatro cibernético y la creación, incluso la inclusión, como se ha analizado en reuniones recientes de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, utilizar el cerebro humano, o sea, convertir a cada persona en un arma, evidentemente es una idea, es un proyecto, es algo que el Comando de Operaciones Especiales de los Estados Unidos y el Comando de Operaciones Psicológicas de los Estados Unidos lleva a cabo en diferentes lugares del mundo, es llevar la guerra, llegar al combate ya no solamente contra la gente, sino entre la gente. Yo les voy a poner un ejemplo. En este momento han diabolizado la figura del presidente de la Federación Rusa y lo han convertido como, bueno, están ya haciendo gestiones, porque dice que un tribunal internacional tiene que juzgarlo por crímenes de guerra, obviando que presidentes anteriores de los Estados Unidos, por ejemplo, Clinton, autorizó el bombardeo y desmembramiento de la República Federativa de Yugoslavia, con todos los crímenes de guerra y las cosas que todo eso ha traído. El presidente Obama, con sus asesinatos selectivos, con el uso desmedido de los vehículos aéreos no tripulados, que ha creado la frase esa tan diabólica de efectos colaterales, que han sido capaces con el objetivo de matar supuestamente a un terrorista, han bombardeado una boda, por ejemplo, y han matado a todos los participantes en una fiesta, como ocurrió en Yemen en la década de los años 2000. Es basarse precisamente en el uso de todos los medios asimétricos, así como el control y manejo de la información a gran escala. En estos momentos se está desarrollando alrededor del conflicto ruso-ucraniano una intensa campaña de propaganda en la cual todos los medios de la OTAN, todos los medios informativos dirigidos por los Estados Unidos están encaminados a crear, a demonizar la situación y el papel que está desarrollando Rusia. No estamos hablando ya del ataque que Rusia organizó contra Ucrania. Estamos hablando que desde el año 2007 los rusos han venido alertando que el acercamiento de la OTAN a su frontera no iba a ser permitido, porque eso consideraba una agresión directa a la Federación Rusa. El tope lo expresó el presidente actual ucraniano Zelensky cuando dio la posibilidad que incluso en Ucrania
pudieran existir armamento nuclear. Nosotros nos podemos imaginar armamento nuclear a kilómetros de la Federación Rusa. Eso sería impensable. No solamente porque hay un elemento que sí hay que dejar claro. En estos momentos que estamos hablando, el único país que tiene el potencial militar para enfrentarse en un conflicto con la OTAN y los Estados Unidos es la Federación Rusa. Un ejemplo de la utilización del arma cibernética contra un Estado es el gusano Stuxnet, que fue dirigido contra el sistema de desarrollo nuclear de la República Islámica de Irán, que fue dirigido fundamentalmente a entorpecer el desarrollo industrial de Teherán. Tal es así, tan sofisticado este gusano, que muchas empresas fueron destruidas, con lo consiguiente que no se supo nunca, aunque todos nos imaginamos de dónde vino el ataque. Algunos decían que de Israel, otros decían de Estados Unidos, algunos decían que de Japón, pero sin embargo, esas son las posibilidades que da el empleo del arma cibernética. Pues muchísimas gracias, Santiago, por estas reflexiones acerca del militarismo de Estados Unidos y su fin hegemónico, que si bien puede cambiar la estrategia, la forma, mantiene el mismo propósito. Muchas gracias a ustedes también para poder exponer algunas cuestiones que están vinculadas al desarrollo de los conflictos internacionales. Y así nos despedimos. La próxima semana los esperamos para mirar al mundo con 2020.